Y la Biblia nos habla de varios hombres que fueron hombres honorables, hombres que son ilustres. Y pensando en estos hombres que fueron honorables o ilustres, no es de que hayan destacado por ser fuertes, no son que hayan destacado por ser buenos habladores o expositores, sino hay algo especial en sus vidas. Y quiero pensar en esta mañana, por ejemplo, en José. José, el hijo de Jacob. ¿Sí se llama así su papá? ¿Sí? ¿Y José cuántos hermanos tenía? 11 hermanos. ¿Y qué pasó con los hermanos de José? Lo odiaban, no lo querían, lo despreciaban, porque era un hombre o un muchacho distinto a los demás. ¿Por qué era distinto Fer Jr.? Porque buscaba a Dios. Ante cualquier situación en su vida, buscaba a Dios. Tenía ese joven en su corazón a Dios. Y pasó por cosas bien difíciles que todos nosotros sabemos. Pasó aparte del desprecio de sus hermanos. Lo querían matar. Y sus propios hermanos lo pusieron en una cisterna. Mientras ideaban qué iban a hacer con él. Y lo venden. Y después fue puesto como esclavo en una casa. Y la mujer que estaba ahí lo asediaba, lo acosaba. Le decía, acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo este hombre? Lo rechazó. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba primero Dios. Y esta mujer hizo un escándalo diciendo, este hombre vino aquí a tratar de seducirme. Métalo a la cárcel. ¿Y qué pasó con este hombre? Lo metieron a la cárcel. ¿Quién se hubiera frustrado por esto? ¿Quién de ustedes que están aquí se hubiera frustrado? Estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo que corresponde, estoy diciendo la verdad y ve cómo me está yendo. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal si te amo, Dios? ¿Por qué me va mal si obedezco? ¿Por qué me va mal, Señor, si estoy cumpliendo con tus estatutos, tus mandamientos? No lo dice. No lo dice. Y luego fue llevado ¿cómo se dice? Al calabozo. Dios tenía un propósito con él. Quiero que me acompañe a Génesis 41. Génesis capítulo 41. Y luego ahí José empieza a interpretar dos sueños. El sueño del copero y del panadero. Que por cierto no están Naomi ni Ernesto, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasó con estos hombres? José les interpretó el sueño que había. Y luego este hombre, uno de ellos, le cuenta al faraón que había un hombre que interpretaba sueños porque el faraón había tenido un sueño, ¿sí se acuerdan? Y luego José interpreta el sueño. Y vean lo que dice Génesis 41, versículo 37.
El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. José, el que el mundo lo conoce como José el soñador, fue considerado el más ilustre, el más honorable, el más íntegro de aquel tiempo. ¿Sí se percata de eso? ¿Cómo fue considerado a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que vivió, a pesar del antecedente que tenemos de José? Que fue vendido, que fue primero menospreciado por sus hermanos. Yair, ¿tú cómo te sentirías honestamente si tus dos hermanos mayores te hubieran vendido? ¿Librado de ellos? Ah, librado de ellos. ¿Cómo? ¿Ofendido? No, sí, ya sé que vendido, pero tú emocionalmente. ¿Estarías feliz? ¿Estarías triste? ¿Sí que? ¿Sí estarías feliz? ¿Triste? Linda, tú que tienes tantos hermanos, tuviste tantos hermanos, ¿cómo te hubieras sentido si te hubieran vendido tus hermanos? ¿Defraudada? ¿Triste? ¿Acabada? Noé, tú también tienes muchos hermanos, Noé. ¿Cómo te hubieras sentido tú, mi querido Noé? Si tus hermanos te hacen a un lado y tú sigues metido con el Señor, ¿qué le dirías al Señor? ¿Cuál sería habría un reclamo en tu corazón seguramente? Señor, si te estoy honrando, si te estoy sirviendo, si estoy metido contigo, si estoy yendo a la iglesia, Señor mío, a buscar de ti más y más, ¿por qué me acontece esto? ¿Sí o no, Noé? ¿Me faltó algo? Qué explícito eres. Pero así te sentirías. Así se sintió José. Yo tal vez me hubiera amargado la existencia. Si mi única hermana me hubiera dicho, llévenselo. ¿No? Sin embargo, Dios tiene un propósito en la vida de José. Dios tiene un plan en la vida de José. Y Dios tiene un plan en tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga, mis hermanos. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Luego quiero que vayamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, del profeta Daniel, al capítulo 6. Daniel fue llevado desde joven cautivo a Babilonia. ¿Sí recuerdan eso? Y él nunca se quiso mezclar con las cosas del rey Nabucodonosor. Él pidió hasta su plato especial. ¿Sí se acuerdan de eso? Y dijeron, no, es que tú no, porque te vas a poner flaco y feo. Y dice la palabra en los primeros capítulos que él era, al comer esa verdura, ¿sí? Era el más sano, el más chapeado, el más guapo de todos. Y no era por lo que comía, sino por lo que había dentro de él. Y ese dentro de él era Cristo. Y este hombre, Daniel, fue creciendo tanto en sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, Dios estaba en él. Pero llega un momento que dice en el versículo 1 de Daniel capítulo 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Había algo distinto en ese hombre. Y no era un hombre mayor. Era un joven. Era un joven. Un joven que amaba a Dios profundamente. Un joven que no quería caminar como los demás caminaban. Era un hombre donde resplandecía la presencia de Dios en su vida. Eso puede ser considerado un hombre ilustre, un hombre diferente. Acompáñeme al libro de Hechos, por favor. Capítulo 10. Y estoy hablando de dos hombres. Estoy hablando de José y estoy hablando de Daniel. Estos hombres conocemos de dónde vienen, conocemos su pasado, bíblicamente hablando. José, pues su papá Jacob, viene de las 12 tribus de Israel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero era un jovencito que fue instruido por sus padres. No lo menciona la Biblia el nombre de los papás de Daniel, pero seguramente por su conducta, su carácter, fue un hombre instruido en la palabra del Señor y en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero ahora vamos a ver otro caso. Un caso tal vez de un hombre que fue tremendo. No lo sé, no lo dice la Biblia. Pero tal vez el caso de un hombre que era un borracho. Tal vez el caso de un hombre que era drogadicto, que era adúltero, que era blasfemo. Un hombre de carácter difícil, un hombre de carácter duro. Había un centurión romano, dice capítulo 6 de Hechos, versículo 1. Pero para eso, Dios había tomado la vida de este hombre, Dios lo había transformado. Era un soldado. ¿Usted se imagina cómo es un soldado? ¿Cómo debe ser un centurión? ¿Cómo debe ser el jefe de los soldados? Fuerte, estricto, ¿verdad? Yo pienso, y perdón por dar este ejemplo, pero pienso y yo veo cuando mi papá fue subdirector de Secretaría de Agricultura y Recursos Humanos, tenía 800 policías a su cargo. O algo así o más. Y no era nada más de, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, me da gusto, muchachos. No, sino su forma de hablarles, su forma de tratar. No era una persona fácil mi padre. Hasta que Dios cambió su corazón, cambió su vida. Pienso en este centurión, Saranayeli. ¿Cómo habrá sido la vida de este hombre? Porque el centurión tenía a su cargo soldados. Unos dicen que 80, otros dicen que 100. Soldados dispuestos a morir por el rey. Soldados dispuestos a dar su vida. Los soldados dispuestos a sacar la espada y no para decirle, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? No, sino directamente para matar, para cortar manos, para cortar cabezas. Pero un día el Señor llegó a la vida de un centurión romano. ¿Se acuerdan que los romanos, ellos eran los que estaban encima de los judíos? Que los estaban hostigando, que estaban... Imagínate que un romano, un centurión romano dijera, pero ustedes los cristianos, ¿por qué son así? Yo vi al Cristo y yo quiero de Él. Yo necesito de ese Cristo bendito. ¿Te imaginas la conversión de ese centurión romano al Señor? La entrega total al Señor. Mi papá en su testimonio dice que cuando conoció al Señor,
Jesucristo y recibió a Jesús en su corazón, llegó a su oficina y le dijo a todos sus agentes, les dijo, se acabaron las tranzas, ¿no? Porque conocía a Jesús. Y dice mi papá que uno de ellos le preguntó, ¿a qué Jesús? Pensó que a lo mejor era un diputado, un senador, o a Jesucristo de Nazaret. Y cambió totalmente su lamento en baile. Imagínate la vida de este centurión, cómo habrá cambiado, cómo habrá entregado su vida al Señor, su corazón al Señor, que le dijo, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo la vida como la he vivido hasta hoy. He perdido muchos años de mi vida haciendo lo que a ti no te gusta, yendo en contra tuya. Yo no quiero ser más tu enemigo, Señor. Yo quiero, Señor mío, que tú me adoptes como tu hijo. Y ese centurión romano se metió con Dios. Y llega el momento en que dice en Hechos capítulo 6, en aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran Creo que me perdí. Había dicho 10, ¿verdad? Qué bueno, gracias por corregirme, hermanos. Y lo hacen con amor. Qué bueno, qué bueno. Lo que siembran cosechan. No se crean. Perdón, Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Y cómo era? Piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. No solamente él, sino había llegado la salvación a su casa. Él había llegado a su casa a decirle, esposa, hijos, a partir de hoy se acabó toda la forma de vivir que teníamos. A partir de hoy Cristo reina en nuestro hogar. A partir de hoy Cristo está en nosotros y con nosotros. Y ya no le vamos a dar lugar al diablo ni a las cosas del mundo. Ahora solamente Cristo. Vivimos para Cristo y somos de Cristo. Y dice aquí la palabra del Señor. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿no? Era un hombre como, ¿qué tipo de hombre era este? Era un hombre que tenía a Cristo en su vida. Era un hombre que había nacido de nuevo, que dejó de ser el de antes. Era un hombre distinto, un hombre diferente a los demás. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, en todo momento, en todo lugar, suplicando. Tenía un soldado y le decía, ¿qué tiene, soldado? Y dice, es que jefe, me duele la panza, jefe. Déjame, pongo manos sobre ti. Señor, en el nombre de Jesús te ruego misericordia. Era un hombre que te decía, iba con otro soldado. ¿Y qué tiene, soldado? Es que tengo problemas con mi esposa, con mi mujer. ¿Pero qué pasa? Déjame decirte que en Cristo hay una nueva vida, una nueva oportunidad, que Dios puede restaurar tu matrimonio, que Dios puede restaurar tu vida. Era un hombre piadoso, era un hombre que predicaba con su ejemplo, era un hombre que tenía a Cristo en su corazón. Y dice aquí, vio claramente en una visión, ¿se refiere a quién? Cornelio. Vio claramente una visión, versículo 3, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Dime, Señor. Estoy aquí, Señor. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que tú has hecho, Cornelio, lo que tú has hecho, no se ha quedado aquí. Ha llegado como un olor fragante ante mi presencia. Esto habla para mí de un hombre honorable. He hablado de José, he hablado de Daniel y he hablado de Cornelio. Pero esta tarde, el tema no es ninguno de ellos tres. El tema es para que ustedes pudieran ver qué es la honorabilidad. Porque esta tarde voy a hablar de un hombre que se menciona muy poco de él en la Biblia. Se menciona muy poco de él. Y esta historia que viene aquí son 2 versículos nada más.
que hablan de él. Y quiero compartirte la historia de este hombre, que realmente para mí ha sido impacto para mi vida. Se han escrito de este hombre, hermanos, muchos libros. Se han escrito muchísimos libros. Y desafortunadamente muchos de esos libros hablan solamente de la prosperidad. Y hablan de ensanchar tu territorio. Y hablan de que el Señor te va a dar lo que tú quieras, lo que tú le pidas. Y estudiando esto, hermano, estudiando a este hombre, un poquito, me di cuenta que nada que ver esos libros, sino hay algo especial en ese hombre. Él hizo una oración al Señor, una oración, y el Señor se la contestó, y quiero desmenuzar un poquito esta oración. Quiero que desmenucemos juntos qué fue lo que hizo este hombre, porque dice ahí ese versículo que Dios le contestó. Su nombre significa dolor. Su nombre significa... Y ustedes saben que en la Biblia los nombres son puestos porque llevaban algún contexto o un significado especial, ¿cierto? Su mamá, ¿cómo le puso? Dolor, ¿no? Y no creo que haya sido nada más porque haya tenido el parto y o cómo se dice, sí se dice así, no se sabe, ¿cómo se dice? ¿El parto? El parto. Yo no sé si alguna de ustedes, amadas hermanas, hayan tenido un parto natural, ¿no? Pero ha de ser muy doloroso. Si a mí cuando me sacan una astilla, mi esposa, hasta me quiero incapacitar, ¿no? Yo no me imagino, y me han dicho que se escuchan los gritos fuertísimos o fortísimos. ¡Ay! Imagínate, ahora a este niño le pusieron dolor. ¿Qué cosas habrá acarreado este niño en su vida, en su niñez, con ese nombre, dolor? ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¿No? De Jabes. Tú sí, Jabes. Estoy hablando de Jabes. Jabes. Ella sí, Jabe. Tú sí, Jabes. Manta. Quiero que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 9. Perdón, capítulo 4. Primera de Crónicas. ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene el capítulo 4? ¿Amén? Ahora. Dice el versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Pausa. ¿Se acuerdan de quién hablamos ahorita? Antes de Jabes, ¿de quién hablamos? ¿Y quién más? Y de tu hermano, Cornelio. Él tiene un hermano que se llama Cornelio. ¿Ah? Hablamos de ellos tres. Y esos hombres, ¿cómo eran? La Biblia dice que, ya vimos cómo vivían ellos y quiénes eran ellos. Ellos eran hombres ilustres. Cuando la Biblia nos dice que Jabes era el más ilustre de sus hermanos, había algo en él especial, así como lo hubo en José, en Daniel y en Cornelio. ¿Ok? Y dice aquí la palabra del Señor, y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Dolor, o Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y este siguiente versículo, el siguiente versículo número 10, hermanos, léanlo conmigo, y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el Señor lo ignoró.
¿No dice así? Linda, ¿qué dice tu versión? Versículo 10 al final. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo qué? ¿Lo ignoró? ¿Están de acuerdo con lo que dice? Y le otorgó todo lo que pidió. ¿Qué pidió? Dice, Señor, si me dieras, ¿qué? Bendición. Señor, ¿si qué? Ensancharas. Señor, y si tu mano estuviera conmigo. Señor, y si me libras del mal, ¿qué más quieres? Para que no me dañe. Este hombre, Jabes, oró de esta forma a Dios, Señor, esto. Pero si ustedes se dan cuenta, en el versículo anterior, está hablando que Jabes era un hombre como un hombre ilustre, un hombre honorable, un hombre que tenía una relación con Dios. No era cualquier hombre, hermanos. Y en este contexto que estamos hablando de honorable, no se refiere a ninguna nobleza humana, no se refiere a ninguna fama social, sino a alguien que vive en integridad, alguien que ama a Dios, alguien que es admirado por su buen testimonio. Ese era Jabes, ¿sí? Y sobre todo porque era aprobado por Dios. Jabes era diferente a los demás. ¿Y sabes qué, hermano? Había algo en él que tal vez en los demás no había. Y era un corazón humilde, un corazón humillado ante Dios. Y eso a veces es lo que nos hace falta a nosotros, tener un corazón necesitado de Dios. Jabes tenía un carácter piadoso, hermano, seguramente. ¿Sí? Era diferente a sus hermanos por su fe, por su creencia hacia Dios, por su dependencia hacia Dios. ¿Tú dependes de Dios? No me digas sí nada más por decirme que sí. ¿Realmente dependes de Dios? Si realmente dependes de Dios, entonces, ¿a qué le temes? Si realmente dependes de Dios en todo, si realmente tu corazón tiene esa dependencia de Dios, entonces confiemos en Él. Este hombre Jabes, por la oración que hace, él me enseña a mí que él tiene una actitud que a veces nos hace falta a nosotros, una actitud de oración. Nos hace falta orar al Señor con humildad, con fe. Y eso, cuando tú te acercas delante de Dios con humildad y con fe, estás mostrando reverencia. Este Jabes tenía el deseo de vivir no en riquezas, escuche bien esto, no en riquezas, sino en bendición, en propósito, en protección, en comunión con Dios. Ese era el deseo de Jabes, no vivir en riquezas. Hermano, pero es que ahí dice que va a ensanchar mi territorio. Aguas con esto. Aguas con esto. El deseo de Jabes no era vivir en riquezas, sino en bendición, propósito, protección, comunión. Jabes tenía un corazón necesitado de Dios. ¿Cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Realmente tienes un corazón necesitado de Dios? ¿Sabías que Jabes sabía que su único socorro provenía de Dios, amados hermanos? Jabes era un hombre que buscaba al Señor en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de enfermedad, en todo tiempo lo hacía. ¿Tú cada cuándo buscas al Señor? ¿Cada cuándo te acercas al Señor? Jabes era un hombre diferente a los demás, por eso dice la palabra de Dios que era un hombre ilustre. Era un hombre ilustre. ¿Y cuánto nos hace falta que haya hombres y mujeres ilustres? Dependientes totalmente y absolutamente de Dios. Un hombre honorable, ¿qué es un hombre honorable? Un hombre honorable es un hombre que teme a Dios, hermanos. Un hombre que anda en su palabra, un hombre que anda en verdad, un hombre que anda debajo de la perfecta voluntad de Dios con reverencia y obediencia. ¿Como quién? Ya mencionamos a José, mencionamos a Daniel, mencionamos a Cornelio. ¿A quién más podemos mencionar que no sea Jabes?
Hay un hombre, ¿mandé? Jesucristo. Amén, ya con eso ya se acabó la predicación. Ya, gracias, mamá. Sí. Pero ¿quién más? Hay un hombre en la Biblia que es impactante el testimonio que él da. En Job 1, versículo 1, usted lo sabe y que sabe que dice que Job era un varón perfecto. Vamos a buscarlo para que no se quede con la duda. Job era un varón perfecto. ¿Cuántas mujeres casadas que están aquí en esta tarde quisieran un varón perfecto? ¿Nadie? O sea, ya con lo que tienen ya es más que suficiente. Con qué poco se conforman, hermanas. ¿Quién quisiera un varón perfecto? Temeroso de Dios. Tú, Maye, ¿qué puedes decir? ¿Amén? ¿O ya te dormiste? Amén. No sabes ni qué, pero amén. Un varón perfecto. Dice versículo 1, capítulo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y este hombre era perfecto. Era un hombre recto. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué más? ¿Cuántas esposas, cuántas mujeres quisieran tener un varón como este? Un hombre perfecto y recto, no perfecto, o sea, guapo así como yo, no. O sea, se refiere a otra cosa, ¿verdad? No, por favor. Este hombre, dice, era un hombre perfecto y recto. Perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que daba un testimonio, era un hombre que vivía su vida diariamente con Dios, diciéndole, Señor, Padre, yo no sé si mi esposa pecó, yo no sé si mis 10 hijos han pecado, Señor, pero me pongo hoy delante de ti, Señor, y te ruego misericordia por mi esposa, Señor mío, Padre, cuídala, protégela, Señor, enséñame a amarla, Señor, enséñame a cuidarla, Señor mío, Señor, ámala tú a través mío, Señor. A mis hijos, ayúdame, Señor, a hacer un testimonio para mis hijos. Padre, unos ya están grandes, otros ya están más viejos que los otros, Señor. Pero, Señor, yo los amo y no sé cómo acercarme a veces a ellos, Señor, pero en tus manos los pongo, Señor, que no se pierdan, Padre. Y voy a ofrecer un sacrificio por cada uno de mis hijos. Esa era la vida de Job, ¿sí o no? Dice la Biblia que era un hombre perfecto. Era un hombre que entregaba su vida al Señor. Era un hombre que entregaba a su esposa al Señor. Era un hombre que entregaba a sus hijos al Señor. Era un hombre que entregaba a lo que el Señor le había dado a él mismo. Señor, toma lo que es tuyo. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Lo tomó. Lo tomó. Le quitó a los 10 hijos. Los mató a los 10 hijos. A sus familias. Y jamás salió un reclamo diciéndole, Señor, pero ¿por qué pasó esto, Señor? Me has roto el corazón, Señor, mi hijo. Yo no quisiera pasar por una situación de esas, siendo honestos. Yo no quisiera sepultar a una de mis hijas. Se los digo honestamente. ¿A alguien le gustaría hacer esto? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y aquí hay una hermana que pasó por eso y no fue fácil, ¿verdad, linda? Y tal vez tienes un encuentro, un sentimiento con el Señor, no sé de qué tamaño, porque no lo sé. Pero jamás hubo una palabra de Job diciendo reclamo al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué no el hijo del vecino que me cae mal? No. Dijo Job, conociendo al Señor, si Él me matare, en Él voy a esperar. Si Él me matara, en Él voy a esperar. Vaya palabras, hermano. Vaya palabras. Vaya palabras. Job era un hombre honorable. ¿Quién más? ¿Puedo hablar ahora de David? David, aunque no fue perfecto, aunque tuvo problemas, ¿sí? Y problemas muy graves que trajeron consecuencias durante el resto de su vida, cuando Dios le habló a través del profeta, ¿qué hizo David? Se arrepintió.
fue ese profeta, se me olvidó su nombre, Natán, y le dijo, hay un hombre, ¿verdad?, que teniendo tantas ovejas, vio a otro que tenía solamente una, y fue, la tomó y la sacrificó. Y en ese momento David le gritó, seguramente, diciendo, ese hombre merece morir, hablando de que él había adulterado. Y Natán, como hombre de Dios, sin miedo a nada, le dijo, ese hombre eres tú. Y dice la palabra de Dios que vino un arrepentimiento en su vida, en su corazón, que se postró delante del Señor y le dijo, aún el hijo que tú estás concibiendo con esa mujer va a morir. Dios provocó el arrepentimiento en esa vida de tal forma, hermanos, que aún la misma palabra en el libro de Hechos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Por lo que cometió, no, sino por el cambio que hubo en su vida, hermanos. Dice Hechos 13, si me acompaña, por favor. Hechos 13, dice versículo 22, quitado les levantó por ley a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese era un hombre honorable también. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Un hombre honorable es un hombre íntegro, un hombre justo, vive una vida sin doblez, vive una vida honesta. Y no me refiero a que no robe, sino una vida honesta, que es el mismo en su casa, es el mismo en la iglesia, es el mismo cuando está solo, es el mismo cuando está en la escuela, es el mismo. Una vida sin doblez, porque ¿saben qué? Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que van al trabajo y se hablan ahí como se hablan los del mundo. ¿Saben a qué me refiero, verdad? No voy a hacer alusión a esto, pero se hablan igual, usan las mismas palabras, ¿no? Las mujeres hacen exactamente lo mismo y llegan a su casa y están así como que, aleluya, aleluya, o sea, ni ellos se la creen. Un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre justo, lo podemos ver también en la vida de José, que ya lo mencionamos, que fue íntegro en todo momento. Hay una palabra en Proverbios 20 que quiero compartir con ustedes. Proverbios 20, versículo 7 dice, camina en su integridad el justo. Escucha esto. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Cómo lo aplicas a esta palabra? ¿Cómo aplicas esta palabra a tu vida, perdón? ¿Cómo lo aplicas? Te voy a dar un ejemplo para tu vida sencillo. Muy sencillo. Cuando vas por la calle y te topas a una persona y le empiezas, te dice, ¿quién eres? O se conocen. No, pues soy fulano de tal. Ah, ok. Oye, ¿y en qué colonia vives? No, pues vivo en la colonia Tutti Frutti. Ah, ok. Oye, yo conozco a un señor que se llama Federico González. No conozco ningún Federico González, ¿no? Ah, pues es mi papá. ¿Es tu papá? ¿Sabes qué? Ahí muere. Bye. Porque tal vez esa persona tuvo una mala experiencia con ese hombre. ¿Me explico?
Caminará, dice la palabra del Señor, caminará en su integridad el justo, dichosos sus hijos después de él. Ah, ¿eres hijo de Federico? Oye, bienvenido, pásate. ¿Sabes qué? El señor Federico siempre fue muy atento conmigo. El señor Federico fue muy honesto en los trabajos que él hizo aquí conmigo. Y pues tú tienes las puertas abiertas en mi casa. Lo que necesite, Señor. Como cristianos, nos enseña la palabra que nosotros debemos de caminar en integridad, valorando la justicia. ¿Como quién? Quiero que vayamos y pensemos tantito en 1 Corintios, capítulo 15. Porque un hombre honorable, aparte de todo esto, hermano, persevera en la fe y es constante y es firme y está confiando en el propósito divino de Dios aún en medio de las pruebas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo creo que si les pregunto a cada uno, empezando por este lado, un padecimiento que sepas que pasó Pablo, yo creo que podemos darle la vuelta a cada uno de nosotros, de los padecimientos que pasó Pablo, porque los menciona la Biblia. Son muchos, no son 2, no son 3, son 4, son muchos padecimientos. Por ejemplo, Neri, ¿cuál fue uno de los padecimientos de Pablo? No, pero ese fue un trato, un padecimiento, por ejemplo, que fue naufragio, sufrió naufragio, fue azotado, fue encarcelado, ¿qué más? Fue apedreado, ¿qué más? Fue perseguido, ¿qué más? Una serpiente lo mordió, sufrió hambre, sufrió sed, ¿sí? O sea, sufrió muchísimas cosas este hombre. Muchísimas cosas. Y la palabra del Señor nos dice en este versículo: sed firmes y constantes. ¿Quién lo está diciendo? Un hombre que padeció. No lo está diciendo un hombre que no padeció nada. Lo está diciendo un hombre que fue perseguido. Y no es perseguido que estén jugando a quién las trae. Un perseguido a morir. Corría por su vida. Tal vez sentía las pedradas que le estaban llegando a los pies y él trataba de correr, de huir, y el Señor lo escondía en algún lugar. Imagínate a este hombre en un naufragio, en el medio del mar, sin saber a dónde ir, a lo mejor sin alimentos ya. Se las vio muy feas, Pablo, hermano. Y todavía Pablo, el que después de todo lo que pasó él, ¿qué está haciendo con esto? Linda, nos está alentando, nos está diciendo: sed firmes, mantente constante, Sara Nayeli. No te dejes llevar por las demás cosas, por sus pensamientos que vienen. Ve hacia adelante, sigue creciendo en la obra del Señor siempre, porque por Él estamos y por Él sea la honra y la gloria, porque por Él son todas las cosas. Y por Él son creadas todas las cosas. Y lo que te pasa a ti es para tu crecimiento, es para tu madurez espiritual. Estos son hombres honorables. ¿Como quién? Jabes. Como Jabes. Esteban. ¿Sí conocen a Esteban? ¿De Dido? ¿No se apellida así? ¿Este bandido? No. Fue un chiste, perdón. Ya sé que doy malos chistes. Pero acompáñenme a Hechos. Vean lo que dicen de Esteban. Hechos 6:5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Entonces era un varón honorable y lleno del Espíritu Santo.
a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Permeas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Él es un ejemplo bíblico de lo que es ser un hombre honorable, hermanos. Regresando a la oración de Jabes, en Crónicas, por favor, capítulo 4. Si usted la ve, no es ninguna fórmula en la forma que está orando Jabes. No es ninguna fórmula en la que está orando Jabes para que usted reciba bendición o sea prosperado y que te libre del mal. No es una fórmula, no es un rezo. Segunda de Crónicas, capítulo 4. La oración de Jabes en medio. ¿Ya tienen Segunda de Crónicas, capítulo 4? Digo, Primera de Crónicas. Ok. Pues ahora, todos los que traen su Biblia van a regresar a Crónicas capítulo 1. ¿Ya lo tienen todos Crónicas capítulo 1? Echen un vistazo todos, así rápido a lo que ven ahí. ¿Ya? Ahora, Primera Crónicas capítulo 2, echen un vistazo, ¿qué ven ahí? ¿Ya? Crónicas capítulo 3, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven en estos primeros 4 capítulos, hermanos? Genealogías, puros descendientes. Inicia el capítulo 1, versículo 1, Adán, Set, Enos, luego abajo, versículo 2, Cainán, Mahalalel, Jared, etcétera, etcétera. Está hablando de puras genealogías, puros descendientes. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y de repente en medio del capítulo 4, se abre esto, Angie. ¿Qué tiene que ver esto con las genealogías? ¿Será un error editorial? No lo creo. Yo lo voy a llamar intervención divina. ¿Sí lo viste, Belín? Una intervención divina en medio de pura genealogía, en nombre de puros descendientes, porque después de esto, del versículo 10, ¿qué siguen? Lo mismo. Sigue el capítulo 5 con los descendientes de Rubén, descendientes de Gad, capítulo 6, descendientes de Leví, ¿ya lo vieron? Hay una intervención divina ahí que llama la atención cuando dice el versículo 10, se invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y él le otorgó lo que Dios pidió. Hermanos, el libro de Primera de Crónicas fue escrito después del exilio babilónico. ¿Saben lo que es un exilio? Jaime Sánchez, ¿sabes lo que es un exilio? ¿No? Yair, ¿sabe lo que es un exilio? ¿Fue dónde? Fue expulsado de su nación. Entonces, el libro de Primera de Crónicas, ¿sí?, fue escrito después de que fueron expulsados, después del exilio babilónico. Pero la historia de Jabes, hermanos, se refiere a un tiempo mucho más antiguo, durante un periodo de conquista de la tierra prometida, en un tiempo en que el pueblo de Israel necesitaba identidad, necesitaba restauración y necesitaba esperanza. Ahora, las genealogías que estamos viendo aquí resaltan las raíces del pueblo, ¿sí? En medio de hombres, en medio de todos esos nombres, resalta un mensaje. Y ese mensaje, en medio de muchas generaciones, ¿sí?, dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. En medio de tantas generaciones, en medio de tantas personas que han pasado, hermanos, en medio de tantas generaciones, Dios levanta siempre a un hombre piadoso. A un hombre piadoso que invoca su nombre y recibe respuesta, porque no nada más invocó a Jehová, sino además recibió la respuesta de Dios.
Recibió, porque aquí lo dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Hermanos, tu lugar de nacimiento, hermano, hermana, tu lugar de nacimiento, tus orígenes, tus genealogías, no definen no definen quién eres, sino lo define tu relación con Dios. Lo que sucede en secreto se manifiesta en público, hermanos. ¿Me doy a entender? Lo que sucede en secreto se manifiesta en público. Se nota, hermano, si tú tienes una relación con Dios. Se nota si tú oras. Se nota si tú lees la palabra. Se nota. Lo que sucede en secreto dentro de tu habitación con Dios se nota en público, hermano. Yo tengo el testimonio de una persona que amo mucho, que creo que se los he platicado. Una vez estaba yo vendiendo unas cosas de mi papá antes de que se cambiara de casa y llegó una señora ahí y estaba yo platicando con ella, le estaba vendiendo ahí pues algo, ¿no? Y no estaba nadie en la casa. Y en eso llegó mi papá y mi mamá. Y mi papá ya sabe, ¿no? Con su voz, buenas noches. ¿Va? Y la señora pues saludó y y luego sube mi papá las escaleras y dice la señora, ese señor tiene algo, ese señor es diferente, transmite mucha paz. Luego recuerdo cuando estábamos haciendo algunas cosas en esa casa y fueron algunas personas, creo que Carla, mi hermana, estaba conmigo y estábamos enseñando esa casa. Llegó una persona y entró a la oficina de mi papá. ¿Sí te acuerdas, Carla? ¿Si eras tú o era mi mamá? Eras tú, ¿no? Entró esa persona a la oficina de mi papá y dice esta señora, aquí se siente algo distinto. Se siente algo distinto a las otras recámaras. Hay algo aquí. Es la oficina de mi papá donde mi papá se la pasaba horas orando, horas leyendo la Biblia, horas en comunión con Dios. Lo que pasa en privado, hermano, lo que sucede en secreto, se manifiesta en público. Moisés no subió al monte y oró delante del Señor y luego tuvo que bajar. ¿Y qué tuvo que pasar en su cabeza? Un turbante. ¿Por qué? Porque su rostro brillaba tanto de haber estado en la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestro rostro, hermano? ¿Cenizo? ¿O realmente hay un impacto en nuestras vidas que cuando vas caminando la gente dice, usted es distinto? Porque la gente lo dice. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de Jesús que vivía en esa persona, de nuestro Dios que vive en esa persona. ¿Qué hay en nosotros? Tristeza. Jabes, hermano, representa el remanente fiel que clama a Dios en medio de una crisis. La palabra del Señor nos enseña en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Vamos a leer nuevamente este primer libro de Crónicas, capítulo 4, y vamos a ver en detalle, hermanos, esta oración. Dice versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh Dios, si me dieras bendición. Hermanos, recordemos algo. ¿Cuáles son las bendiciones? Las bendiciones, hermanos, se enfocan siempre en lo eterno. ¿Me explico? Las bendiciones se enfocan en lo espiritual, en las cosas eternas. Lo demás es añadidura. Tu casa, tu carro, eso es añadidura.
añadidura, porque aún hasta el que no es cristiano y trabaja, tiene él la oportunidad de tener su casa y tener un carro y de irse de vacaciones, etc. Las bendiciones son espirituales. Las bendiciones, hermanos, se enfocan en lo eterno, no en lo temporal. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y es algo que va en contra de los libros que hay cuando hablan de la oración de Jabes. Es algo que va en contra, porque la gente piensa en las bendiciones, lo primero que piensa es en lo material, en tu cuenta de banco, y que el Señor te va a dar una casa más grande, y que, no, hermanos, las bendiciones son espirituales. Y este hombre Jabes le está diciendo al Señor, si me das bendición, no cosas temporales, Señor, sino cosas reales de tu reino. Señor, porque las cosas temporales, Señor mío, están atadas aquí en la tierra, Señor. Yo no necesito eso, yo te necesito a ti. Las bendiciones están relacionadas con la gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo. Es la gracia salvadora, hermanos. La bendición es la santificación. La bendición es el llamado que Dios nos hizo a nosotros para que tuviéramos comunión con su Hijo Jesucristo a través de Él. Eso es gracia, eso es una bendición, porque donde no éramos nosotros, donde no éramos hijos, Él nos hizo hijos. Y este hombre Jabes está orándole diciendo al Señor, oh, si me dieras bendición. Y luego dice aquí esta oración, y si ensancharas mi territorio. Hermanos, comentaristas bíblicos dicen, ¿sí?, que cuando Jabes invocó a Dios, era cuando estaba realizando un peligroso servicio. En particular, estaba hablando, o esos ilustradores bíblicos o comentaristas bíblicos, hablan en particular de la conquista de la tierra de Canaán. ¿Ok? Canaán no fue entregada sin lucha, ¿verdad? Canaán no fue entregada sin lucha. Los israelitas tuvieron que conquistarla paso a paso y bajo la dirección de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando dice la oración de Jabes, y ensancharás mi territorio, ¿sí?, fue para expulsar a los cananeos, ¿sí?, para destruir a los cananeos por completo, no por odio étnico, sino porque los cananeos, ¿qué traían a ellos? Pecado, contaminación, y esa es una ordenanza de Dios en Deuteronomio capítulo 7. Lo dice. Ensanchar el territorio, hermanos, es echar afuera Canaán. Deuteronomio 7, destruir a los cananeos, no Canaán, destruir a los cananeos. Deuteronomio 7, versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, ¿se refiere a cuál? A Canaán. Canaán. Y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás en ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y será destruido, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruílos, y quebraré sus estatuas, y también vas a destruir sus imágenes de acera, y vas a quemar sus esculturas en fuego. Esa es la ordenanza de parte de Dios. Cuando el Señor te dice, tienes que ensanchar tu territorio, o le decía Jabes al Señor, ensancha mi territorio, le está diciendo, Señor, ayúdame, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor, porque sabes que los cananeos representan enemigos espirituales. ¿Como cuáles son los enemigos espirituales? ¿Sabes cuál? La mentira habitual. ¿Sabes qué es una mentira habitual? Algo que dices que no es cierto, pero ya lo tienes en tu vocabulario. Tengo 40 años. O sea, todo el mundo dice, tengo 40 años, tengo 40 años.
Es una mentira habitual. ¿Puedo decir otras? Sí, puedo decir otras. ¿Como cuáles, hermanos? Ayúdenme. Una mentira habitual, ¿cuál puede ser? ¿Eh? Hermano, estoy sordo. Mañana lo hago, sí, eso es flojera, pero también es pecado, hermanos. Sí, sí, el mañana lo hago. O cuando te para un policía y le dices, discúlpeme, es que no lo vi el semáforo y estás así como que me paso, no me paso, y pum, te pasas y llega la policía, ay, no lo vi, te vuelve costumbre. ¿Qué más puede ser? El que no tengas tu licencia de conducir actualizada, porque estás en contra de la ley, manejando en contra de la ley. Y si te para el policía, ay, se me olvidó en la casa, y le echas una historia larguísima. La manipulación, ¿saben que la manipulación, hermanos, es un pecado? El manipular a la gente. ¿Saben ustedes que la inmoralidad sexual, el chisme, la murmuración, el hablar de más, de una persona, cuando no te preguntan, no, fíjate que esto y que el otro y aquí y allá, y no, y déjate, te sigo contando, no, ya me voy, tengo que ir porque ya van a ser las 2, pero espérame, esto se puso bueno, déjame te platico esto que me contaron. ¿Eso es pecado? Y a veces son esas cosas que tenemos que derrumbar de nuestras vidas, el orgullo, el rencor, la amargura. ¿Quién de ustedes tiene rencor, hermanos? ¿Quién de ustedes tiene amargura? ¿Quién de ustedes, hermano, o quién de nosotros, hermanos, tenemos a veces hasta negligencia espiritual? ¿Sabes qué es negligencia médica? ¿Entienden ese término, negligencia médica? ¿Quién me puede decir, hermano, yo lo puedo explicar? A ver, hermano Consuelo, usted que fue enfermera por muchos años, ¿qué es negligencia médica? No, hermana, quiero que me lo explique ahorita. No, adelante, hermana. Eso es negligencia médica. Negligencia médica es cuando te dicen que estás enfermo tienes, no sé, un tumor. Y te dicen, no, no tiene nada, es un absceso lo que tiene. ¿Por qué? Porque a lo mejor el médico no sabe ni qué. En lugar de ir a preguntar a otros, porque no es malo preguntar. Usted si me hace una pregunta y no la sé, pues mejor la apunto y le digo, hermano, déjeme orar, déjeme checarlo, déjeme estudiar, porque pues, no puedo contestar algo que no sepa. Porque ninguno de nosotros sabemos todo. Pero una negligencia médica es cuando te cambian, cuando te dan un medicamento que no te tenían que haber dado, y en lugar de que te mejores, te empeoras. Y no te dice nada a los doctores, no, ya no digas nada, a ver si se compone. ¿Y sabes que esa negligencia médica también existe negligencia espiritual? Cuando sabes que tienes que buscar a Dios y no lo haces. Eso se llama negligencia, y eso es pecado. Negligencia cuando tú sabes que estás pecando, estás mal delante de Dios y sigues en lo mismo. Y no le dices, Señor, ayúdame. Negligencia, el amor al dinero, justificar lo que ofenda a Dios con frases como que, ay hermano, pues yo ando bien mal, yo soy tremendo hermano, pero es que Dios conoce mi corazón. No, hermano. Eso se llama pecado. Pecado. P-E-C-A-D-O, pecado. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Y Jabes pidió al Señor, le dijo, Señor, si me dieras bendición, ya vimos que son las bendiciones. Señor, si ensancharas mi territorio, ya vimos, hermano, que tenemos que negarnos, hacer morir a lo terrenal. Es lo que nos dice la palabra en Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas hay terrenales en ti? ¿Qué cosas hay que todavía te atan a esta tierra? ¿Qué cosas todavía te atan a este mundo? ¿Qué cosas te siguen gustando más que la presencia de Dios? ¿Qué cosas? Piénsalo. ¿Qué cosas toman el número 1 en lugar del Señor?
Y no trates de mentirte a ti mismo ni engañarte a ti mismo. Porque aún hasta la glotonería es pecado, ¿sí lo saben? Aún la glotonería es pecado. Y aún la palabra del Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace, él es pecado. Ensancharás mi territorio. Jabes pidió que la mano de Dios estuviera con él. Acompáñame a Isaías capítulo 59, por favor. Isaías 59. La mano del Señor, hermano, es un término bíblico para el poder y la presencia del Señor en nuestra vida y en su pueblo. Y dice aquí Isaías 59, versículo 1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué le dijo Jabes al Señor? Señor, dame bendición. Padre, ayúdame a ensanchar mi territorio, ayúdame, Señor, a detectar aquellas cosas que son malas que hay en mi vida, Padre, y hacerlas a un lado. Eso es ensanchar mi territorio, no es el que tengas un negocio más grande, un terreno más grande, otra casa. No, hermano, es ensancha, Señor mío, mi vida, que yo pueda dejar atrás todo aquello, Señor mío, que está mal delante de ti. Señor, tú me has llamado a vivir una vida en victoria, Señor, pero parece ser, Dios, que la estoy viviendo en derrota, y lo peor es que no son los enemigos de afuera, sino tú mismo eres tu propio enemigo. Si sabes que algo te hace daño, sigues en lo mismo. En las redes sociales, ¿a poco no te atrapan las redes sociales? Por eso se llama red, porque te atrapa. Y empiezas viendo un TikTok y terminas 2 horas después. Y eso porque se te acabó la batería porque tu teléfono ya está viejito. Empiezas a ver Instagram y ahí estás. Te metes a Facebook y ahí estás con el dedo. Hermanos, eso también tenemos que cortarlo. ¿Qué otra cosa? Te pones a ver ahí las películas en tu casa y te pasas 8 horas al día viendo televisión. ¡Bárbaro! No tiene nada malo que te sientes a ver una película, un documental o algo. Disfrútalo. Yo me siento en la televisión, hermanos. Yo me siento en la televisión y créanme que la televisión me ve a mí. Me quedo dormido. Pero habemos personas que estamos ahí metidos. No es malo que estés estudiando, que estés viendo, que estés buscando, pero dale tiempo a todo. No es posible, hermano, que estés más metido en una computadora, en tu teléfono, y tu relación con Dios esté a los suelos, y tu relación con tu esposa esté olvidada, con tu relación con tus hijos, ni para qué te platico. Primero es Dios, y luego tu relación con tu esposa, con tus hijos. Y luego dices, ensancharás mi territorio. Y luego, y si tu mano estuviera conmigo, aquí acabamos de leer, he aquí que la mano de Jehová, o he aquí que no se acortará la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hermano, espiritualmente representa la vida cristiana, hermano, donde está la mano del Señor. Se debe pelear la buena de la batalla de la fe. Los cananeos, ya lo vimos ahorita, representan a los enemigos espirituales, pecados persistentes, ¿sí? Pero aquí cuando Jabes pidió la mano de Dios, ¿sí? Es un término bíblico para el poder y la presencia de Dios en la vida de su pueblo. Luego Jabes oró y le dijo también, Señor, cuídame del mal, líbrame del mal y que no reciba daño. Hermanos, posiblemente Jabes utilizó esta expresión como alusión a su nombre. ¿Se acuerdan qué significa su nombre? Dolor. Líbrame del mal. A lo mejor padecía mucho de chiquito, tenía muchos problemas, a lo mejor tenía dolor en su vida desde chico, no lo sé, pero dice aquí, Señor, líbrame, Señor, cuídame del mal, cuídame de mí mismo. Porque no es el mal que está afuera, sino el mal que habita en uno mismo. Porque sí sabe que habita el mal dentro de uno mismo. Y uno es perverso. Líbrame del mal, Señor, y que no reciba daño. Dios le otorgó, dice la palabra en 1 Crónicas 4:10, que Dios le otorgó lo que pidió. Y les voy a decir algo. Esa fue la respuesta de Dios.
Pero ¿qué otras respuestas pudo haber tenido? No. Porque Dios también cuando responde, responde diciendo no. ¿Qué otra respuesta pudo haber tenido? Espera. Espera. Y son respuestas que tenemos que tener nosotros en mente y en nuestro corazón, hermanos. Quiero terminar con Jeremías capítulo 29. Y me gustaría, hermano y hermana, que reflexionáramos en este mensaje. Porque es importante, hermanos, recordar que fue dado al pueblo de Israel en un tiempo de exilio. Y aquí Jabes, sí, estaba viviendo esos tiempos de exilio. Padeció mucho. Pero sin embargo, dentro de su padecimiento invocó a Jehová y Jehová lo escuchó, Jehová lo oyó y él respondió desde su monte santo. Jeremías 29, versículo 11. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un plan perfecto para tu vida, hermano. Él tiene un plan perfecto lleno de paz, un plan perfecto lleno de esperanza para ti. Y este versículo que también fue escrito en tiempos de exilio, hermanos, no se quedó en ese tiempo, sino sigue siendo una promesa viva para cada uno de nosotros el día de hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué pensamientos tiene el Señor? Pensamientos de paz. ¿Estás luchando? ¿Estás batallando? Hermano, confía en el Señor. Dice un salmo, oh ven y deleítate en el Señor. Deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh ven y deleítate. Ven y despójate de aquello, hermano. Ven aquí a la presencia del Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero tienes que aprender, hermano, como Jabes. Le dijo, Señor, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan? Lo primero que le dijo, si me dieras bendición. Señor, yo necesito, Padre Dios, tu bendición espiritual a mi vida. Yo necesito, Señor mío, Padre Dios, conocerte más. Yo necesito saber quién eres tú, Señor. No para pasar al frente a predicar, no para exponer un tema, no para debatir, sino porque necesito saber quién eres, Dios. Necesito que te reveles a mi vida, Padre. Yo necesito esa bendición y en el momento en que tú me vas a bendecir, en el momento en que tú me estás llenando de ti, en el momento en que tu palabra está dentro de mí, Señor, voy a saber qué es todo aquello que no te agrada y sigo haciendo o sigo viviendo en eso. Y es cuando el Señor empieza a ensanchar tu territorio, hermano. Cuando empiezas a crecer espiritualmente. Pero tienes que hacer a un lado todo aquello, tus orgullos, tus corajes, tu maledicencia, tus mentiras, tu hipocresía, todo, sí, también lo que estás pensando, todo eso lo tienes que dejar atrás. Todo lo tienes que dejar atrás para que el Señor ensanche su territorio. Y como lo vimos, hermano, y la mano de Jehová estará contigo, sí, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero es un crecimiento. No es de que el Señor te haga ensanchar tu territorio y Yair, ahora tendrás una casa con alberca y el Señor me ha dicho esto. No, hermanos, es espiritual, meramente espiritual. Tu crecimiento. ¿Y cómo te das cuenta cómo estás creciendo? Porque ya lo que antes hacías que te gustaba, lo has dejado de hacer. Ya no te llama la atención. ¿Y por qué es? ¿Porque te estás haciendo viejito? No, sino porque aquel que es mayor que todas las cosas está en ti y Él ocupa ese espacio, ese vacío, viene Él y lo ocupa y te llena, Él lo llena todo en todo.
Entonces, y solo entonces, me librarás del mal para que no me dañe. Me librarás de mí mismo, Señor, y caminaré en integridad. Caminar en integridad. Hermano, a pesar de que enfrentamos muchas veces incertidumbres, a veces parece que nuestra vida está fuera de control, a veces es fácil perder el ánimo, pero esto, hermano, que leímos hoy nos lleva a recordar que Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Tal vez no lo entiendes hoy completamente, pero su plan es bueno. Y aunque a veces el panorama no lo ves completo, es como cuando cantamos ahorita toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan, hace muchos años yo le decía, Señor, estamos cantando y de noche cantaremos celebrando tu poder. Son las 10 de la mañana, Padre, ¿cómo que, como que no coincide? Como que este canto es para que lo cante en la noche. Y me dijo, mi chavo, qué mal estás. Y de noche cantaremos celebrando tu poder. De noche cuando no sabes ni lo que va a venir, Fer. No sabes lo que va a acontecer. No sabes lo que hay delante de ti. Y entonces tú estás celebrando, Señor, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé lo que va a acontecer, pero tuya es la honra y la gloria eternamente y para siempre, Señor. Es cuando uno celebra. Como decía este canto, Nerea Vargas, no te vayas. Me ignoró. Bueno, no es la primera mujer que me ignora. También en mi casa me ignoran 4. Pero en fin, decía el canto, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Toda la noche sin parar, cantando al Señor. No sé lo que viene, Señor, para mi vida. No sé lo que va a acontecer mañana, Señor. Mañana tengo que ir al doctor, Señor. Tiene que hacer unos análisis, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Que no vaya, Señor, que vaya sin miedo, que vaya sin temor, Señor. Porque tú tienes en tus manos mi vida, Dios. Y yo te pertenezco, Señor. Tengo que enfrentar a este gigante, Señor mío. Pero contigo, Señor mío, yo asaltaré los muros, bendito Dios. Y el Señor nos va a librar. Dios está a favor de nosotros. Créanme, no está en contra de nosotros. Nosotros somos los que estamos caminando a veces en contra de Dios, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Piensen en esto. ¿Estoy confiando realmente en los planes de Dios o estoy tratando de seguir mis planes? Padre, una vez más, Señor, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Padre, como iglesia, como congregación, Señor, dándote gracias por los planes que tienes para nuestra vida, Señor. Porque como lo dice tu palabra, Señor, tus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos de paz, Señor. A veces a nosotros no nos parece, Dios, pero son tus pensamientos y son de paz. Y si realmente, Padre Dios, entendemos la oración que hizo Jabes, Señor, Padre Dios, que tú nos dieras bendición, que tú ensancharas nuestro territorio, Dios, que tu mano estuviera con nosotros y que tú nos libraras del mal, Señor, podemos entender, Dios, que esos pensamientos son de paz y no de mal, Señor, para darnos el fin, Señor, que esperáis, como dice tu palabra, Dios. Momentos de incertidumbre estamos viviendo algunos de nosotros, Señor. Parece que nuestras vidas a veces están fuera de control. Señor, y humanamente es fácil desanimarnos, Señor. Tal vez perder la esperanza. Pero sabemos que tú tienes un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu sabiduría y en tu amor. Incluso cuando no lo entendamos, cuando no sepamos qué es lo que está sucediendo. A cada uno de nosotros que hemos escuchado este mensaje, danos la paciencia de esperar en ti. Paciencia, Señor. Y danos la esperanza para creer que tu plan siempre va a ser mejor que el nuestro, Señor. Señor, vamos a partir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén.